Papá, por favor, deja de hacer el ridículo. No deberías ni sentarte en esta mesa. Mi hijo Marcos dijo esto delante de 10 invitados, con mi plato aún vacío. Yo no respondí. Sentí un calor lento subirme por el cuello, como si me hubieran empujado desde dentro. Me levanté despacio, caminé hasta el dormitorio y volví con la caja que su madre había escondido durante 3 años, la caja que contenía un secreto capaz de romperle el alma. Pero todo empezó semanas antes. Me llamo Antonio Ruiz, tengo 68 años y vivo en Salamanca, cerca del Puente Romano, en un piso que desde que murió Clara se quedó grande y hueco. Marcos, mi hijo de 32, volvió a vivir conmigo para que no estuviera solo. O eso decía. La verdad es que evitaba cruzar la mirada conmigo. Yo preparaba la comida, él comía mirando el móvil. Le preguntaba por el trabajo, respondía con un bien, sin levantar la vista. El primer golpe llegó una mañana. Le dije que podía ayudarle con el alquiler de su futuro piso y él murmuró: «Papá, tú ya no entiendes nada de la vida moderna. Solo estorbas». Sentí que algo se rompía, como una cuerda vieja que cede al fin. Pronto llegaron las correcciones, las pullas. No digas ordenador, se dice PC. Eso se escribe así. Papá, no hagas el ridículo. En una comida, me quitó el vino de la mano. Mi padre ya no controla bien lo que bebe. Las mejillas me ardieron, pero callé. Y una tarde, mientras yo arreglaba un enchufe, soltó: «Si mamá te viera, diría que ya no sirves para estas cosas». Esa frase, esa sí me atravesó. Clara nunca habría dicho algo así. Lucía, mi nuera, comenzó a venir con frecuencia. Miraba la casa como quien inspecciona un trastero. «Marcos, no es sano para ti vivir aquí. Tu padre está muy desorientado». Hablaban de una residencia en Ávila. Escuché la palabra dependencia y sentí frío, un frío de esos que no se quitan ni con manta. Una noche vi una maleta abierta en su habitación. «¿Te vas?» Lucía y yo nos mudamos a Valladolid. «Papá, tú necesitas otro tipo de cuidado». No supe cómo sostener el aire. 3 días después, ordenando el armario de Clara, encontré una caja pequeña de madera con un lazo azul. Una nota. «Antonio, esto es para Marcos. Dáselo cuando deje de ver tu valor». Dentro había una llave antigua, un recibo de transferencia de 36.500 euros, una foto de Clara con Marcos niño y un sobrelacrado. No entendí el conjunto, pero sí el mensaje. Clara había previsto este momento. Y esa idea me desgarró, y también me sostuvo. El cumpleaños de Marcos llegó. 10 personas, risas, copas. Preparé la paella como me enseñó Clara. Cuando fui a servirla, Marcos me quitó la cuchara. «Papá, por favor. No sabes ni sostener esto». Rieron. Y entonces añadió, sin mirar: «Si mamá estuviera viva, ya estarías en una residencia». El silencio cayó como un peso de hierro. Respiré hondo, me levanté y regresé con la caja. La dejé frente a él. La promesa estaba allí, suspendida en el aire, la verdad iba a cambiarlo todo. Marcos abrió la caja sin entender nada. Vi cómo le temblaban los dedos al desatar el lazo azul. Dentro encontró la llave, el recibo, la foto y el sobre que llevaba su nombre escrito por la mano de Clara. Por un instante, nadie respiró. Él tragó saliva, rompió el lacre y empezó a leer. Al principio solo movía los ojos, rápido, como si buscara una salida. Pero luego se detuvo. La mandíbula se le aflojó y las cejas se le hundieron, como si algo dentro se le resquebrajara. Yo permanecí quieto, con las manos sobre las rodillas. No necesitaba decir nada. Clara había hablado por mí. En la carta le explicaba que sus años de carrera en Barcelona no los había pagado ninguna beca, como él había creído, sino la venta del taller de carpintería que yo había heredado de mi padre. Mi único legado real. Clara le confesaba que me vio dudar, que me vio mirar aquella llave durante días antes de entregársela al comprador,
pero que lo hice sin una sola palabra de reproche. Tu padre se quedó sin su casa de madera para que tú pudieras tener un futuro, escribió ella. Marcos pasó al siguiente párrafo y su voz se quebró. Leyó en silencio que durante los meses en que él estuvo desempleado, renuncié a una jubilación anticipada que me habría permitido vivir tranquilo, para seguir trabajando y cubrir su parte de la hipoteca. Y que nunca dije nada porque no quería que él se sintiera una carga. Cuando levantó la mirada, tenía los ojos vidriosos, como si se viera reflejado en un espejo que no reconocía. Yo solo pensé en Clara, en cómo había guardado todo aquello para cuando él olvidara mi valor. Ella sabía que llegaría este día. Y duele que una esposa, a punto de morir, tenga que anticipar las sombras de su propio hijo. Marcos continuó leyendo. La carta terminaba con esa frase que aún hoy me retumba. Si humillas a tu padre por su vejez, es que tú te has hecho viejo por dentro. Después venía la última instrucción. Devuélvele el respeto que él no te pedirá, pero que merece. El silencio en la mesa se volvió denso. Nadie sabía dónde mirar. Yo escuché un suspiro ahogado, no supe si de Lucía o de una de sus amigas, y luego el sonido de la carta al doblarse en manos temblorosas. Marcos se levantó de golpe. La silla rozó el suelo como un lamento. Se acercó a mí, torpe, desarmado. Y allí, delante de todos, apoyó la frente en mi hombro. Papá, perdón. No sabía nada. Nada. Sentí su respiración temblar contra mi camisa. No lo abracé al principio. Esperé. Necesitaba comprobar si aquel perdón venía del alma o del golpe. Pero cuando noté que su llanto no buscaba testigos, solo verdad, levanté una mano y se la puse en la espalda. Clara tenía razón, la dignidad no se exige. Se sostiene. Lucía no dijo una palabra. Mantenía los labios apretados, como si la carta también le hubiera señalado su parte en aquel deterioro silencioso. La cena terminó sin postre, sin brindis, sin música. Cada invitado se marchó en silencio, evitando pisar algo invisible que había quedado en el suelo, la soberbia rota de mi propio hijo. Y en medio de aquella casa que meses antes había perdido su luz, sentí que algo, muy lentamente, empezaba a volver. Esa noche, cuando la casa por fin quedó en silencio, Marcos se encerró en su habitación. Yo escuché el clic de la puerta y luego nada más. Ni pasos, ni cajones, ni murmullos. Me quedé en la cocina, sentado frente a la paella fría. Moví la cuchara despacio, sin hambre, solo para no sentir el temblor en las manos. No era rabia. No era tristeza. Era otra cosa, una mezcla de cansancio antiguo y alivio recién nacido, como quien atraviesa una tormenta y aun empapado, nota que el aire cambia. A medianoche vi luz entreabriéndose por debajo de su puerta. No llamé. Nunca he sabido imponerme. Me fui a la cama con la carta de Clara todavía palpitando en mi pecho, como si ella hubiese hablado desde el otro lado solo para poner orden en este lado. A la mañana siguiente, Marcos estaba en la mesa del salón, con ojeras hondas y la caja abierta frente a él. La llave, el recibo, la foto, todo estaba colocado con un cuidado casi infantil. No me miró hasta que dejé el café en la encimera. Papá, he cancelado el alquiler de Valladolid. Asenté, sin decir nada. No sabía lo del taller. No sabía nada de cómo te habías quedado sin nada por mí. Se le quebró la voz, pero esta vez no buscó consuelo. Quería comprender. Yo me senté. Marcos, hijo, no se trata de lo que yo di. Se trata de lo que olvidaste tú. Fue una frase dura, pero verdadera. Y él la aceptó como quien recibe un diagnóstico necesario. Pasamos la mañana en silencio, ordenando papeles que yo mismo había evitado abrir desde la muerte de Clara. En uno de ellos encontré una foto del taller, mi banco de trabajo, las virutas en el suelo, la ventana alta por donde entraba la luz de diciembre. Marcos la cogió entre los dedos. ¿Podemos ir? ¿Ahora? Sí, quiero verlo. Quiero entender qué sacrificaste. Fuimos caminando. El taller quedaba a 15 minutos,
al final de una calle donde ya casi nada pertenece al pasado. La fachada estaba igual que cuando la cerré hace 18 años, vieja, con la pintura descascarillada, pero firme, como un recuerdo que se resiste. Marcos sostuvo la llave un instante antes de abrir. Sus manos dudaron. El metal giró con un chasquido seco. Dentro olía a madera dormida. El polvo flotaba como un velo fino, y cada herramienta que había dejado colgada seguía en el mismo sitio, fiel, esperando. Marcos avanzó despacio, tocando los bordes de las mesas, los cajones, la antigua gubia. Todo esto, lo vendiste por mí. No lo vendí. Lo entregué. Es distinto. Se apoyó en el banco de trabajo, respirando hondo. Papá, no sé si puedo arreglar lo que he hecho. Me acerqué, puse una mano sobre la madera, no sobre él. No hace falta arreglar. Basta con ver. Lo que Clara quiso darte era eso, ojos para ver. Marcos bajó la cabeza, y por primera vez en años me pareció joven otra vez, no por la piel, sino por la humildad recién encontrada. Cuando salimos, cerramos la puerta sin prisas. El sol caía suave sobre las tejas. Y mientras caminábamos de vuelta, sentí que algo en nuestro paso se había acompasado al fin, ni el suyo por delante, ni el mío detrás. Los dos, por primera vez, al mismo ritmo. Esa tarde, de vuelta en casa, Marcos propuso algo que me sorprendió más que cualquier disculpa. Papá, ¿te parece si ordenamos las cosas de mamá juntos? Durante meses yo había pospuesto ese momento. Abría un cajón, tocaba un pañuelo suyo y lo volvía a cerrar. No podía. Pero esta vez asentí. Quizá porque su voz ya no sonaba como una orden disfrazada, sino como una petición humilde. Entramos en el dormitorio y abrimos el armario de Clara. El olor a lavanda seguía allí, tenue, como si hubiese sabido aguantar. Marcos fue sacando sus vestidos uno a uno, doblándolos con una delicadeza que nunca le había visto. En cada prenda parecía pedirle perdón también a ella. Sobre la cómoda apareció algo que yo no había visto desde hacía años, su agenda azul. Dentro guardaba fechas, anotaciones, frases sueltas que escribía para no olvidarlas. Marcos pasó las páginas despacio, como quien recorre un mapa antiguo. En una de ellas había una frase subrayada 3 veces. El respeto no se hereda, se aprende. Marcos me miró de reojo. Yo respiré hondo. Mamá ya sabía que me estaba perdiendo, murmuró. Sabía que algún día tendrías que encontrarte, respondí. Seguimos ordenando hasta que encontramos otra cosa, una carpeta fina, con el nombre de Marcos en la portada. Él la abrió con cautela. Dentro había copias de cada recibo que yo había pagado por su carrera, informes médicos de aquellos meses difíciles y una carta que nunca le enviamos, escrita cuando él se marchó a Barcelona y casi no llamaba. La leyó en silencio. Cuando terminó, cerró la carpeta con ambas manos, como si le pesara. Papá, ¿por qué nunca me dijiste todo esto? Porque un padre no compite con la vida de su hijo. Solo la sostiene. Marcos bajó la vista. Y entonces ocurrió algo pequeño, pero esencial. Movió una silla para que yo me sentara. Un gesto simple, cotidiano, pero que llevaba años esperando. Al caer la tarde salimos a caminar por el puente romano. El río llevaba un reflejo naranja que parecía calmarlo todo. Marcos caminaba a mi lado, sin prisa, con las manos en los bolsillos, como cuando tenía 14 años y me consultaba cada decisión. Papá, quiero volver al taller. No como ingeniero, sino como aprendiz tuyo. Me detuve. Marcos, no hace falta que hagas eso por mí. No es por ti. Es por mí. Para aprender de dónde vengo y a quién olvidé. Sus palabras fueron como abrir una ventana en pleno invierno, un golpe de aire frío, pero necesario. De vuelta en casa preparé café. Marcos colocó la agenda azul sobre la mesa. Papá, quiero que mañana vayamos a dejar flores a mamá. Y después, si te parece, empezamos a limpiar el taller. Sentí un nudo en la garganta, pero no de pena,
de gratitud. Mañana está bien, dije. Y por primera vez, desde que Clara se fue, la casa no sonó a vacío, sino a comienzo. A la mañana siguiente, antes de que el sol terminara de asomar, Marcos ya estaba vestido, sentado en la mesa del salón con un ramo de margaritas blancas. Eran las flores de Clara. ¿Listo, papá? Asentí. No recuerdo la última vez que él me esperó a mí, y no al revés. Caminamos hasta el cementerio despacio, sin hablar demasiado. El aire estaba frío, pero no cortaba, era un frío que despejaba. Cuando llegamos, Marcos se arrodilló frente a la lápida y dejó el ramo con un cuidado que me desgarró. «Mamá, siento haber tardado tanto en verte», murmuró. Se quedó así un buen rato, con la cabeza inclinada, como escuchando algo que solo él podía oír. Yo mantuve las manos en la espalda, en silencio. La presencia de Clara no estaba en la piedra, sino entre los dos. Después, fuimos al taller. La puerta oxidada cedió con un quejido largo, como si despertara. Marcos entró el primero. «Papá, quiero empezar por ordenar las herramientas. No sé si las usaré bien, pero quiero aprenderlas una a una». Ese una a una me tocó más que cualquier disculpa. Así se aprende el respeto, no con grandes gestos, sino en la repetición humilde. Durante horas quitamos polvo, abrimos cajones, revisamos tarros con tornillos mezclados. Marcos hacía preguntas sencillas, casi de niño. ¿Para qué sirve esta gubia? Para vaciar madera sin romperla. ¿Y esta lima? Para suavizar lo que duele. Él sonrió, apenas. Tendrías que haber sido maestro. Lo fui, hijo. De ti. Aunque no me vieras. Colocamos la foto antigua, yo, joven, con Clara en el taller, en la pared principal. Marcos la miró largo rato. Mamá confiaba tanto en ti. Y en ti también, dije. Sí, y la decepcioné. Negué despacio. La vida no decepciona cuando repara, solo cuando huye. A media tarde Marcos se apoyó en el banco de trabajo. Papá, he estado pensando. Quiero volver a Salamanca de manera definitiva. Nada de Valladolid. Marcos, no tienes que renunciar a tu vida por mí. Se giró con una firmeza nueva, sin arrogancia. No renuncio. Vuelvo. Hay una diferencia. Salimos un momento al exterior. El sol ya caía y el aire traía ese olor a madera vieja que siempre anunciaba invierno. Marcos respiró hondo. Papá, ¿crees que podré llegar a hacer algo con mis manos? Con tus manos, sí, respondí. Con tu corazón, eso ya lo estás haciendo. Cerramos el taller al anochecer. El sonido de la llave, al girar en la cerradura, me recordó que algunas puertas no se abren para recuperar el pasado, sino para construir un lugar donde el presente pueda respirar. De vuelta a casa, Marcos preparó la cena. Nada especial, tortilla, pan, un tomate partido. Pero el simple gesto de poner mi plato primero me dejó sin palabras. Papá, hoy tú te sientas donde quieras. Sonreí. Me senté. Él también. No había prisa. Aquel día terminó en calma, sin revelaciones, sin sobresaltos. Solo dos hombres, padre e hijo, poniendo orden en lo que, durante demasiado tiempo, había estado en sombra. Y al acostarme, escuché algo que no oía desde meses antes de que Clara muriera. La casa respirando, como si por fin aceptara que volvía a ser un hogar. Las semanas siguientes transcurrieron con una calma nueva, casi desconocida. No era felicidad, era algo más discreto, más humilde, la sensación de que, por fin, cada cosa volvía lentamente a su sitio. Marcos se había quedado en casa. Se levantaba temprano, preparaba café, torpe al principio, demasiado aguado, y dejaba mi taza en la mesa sin decir nada, pero con intención. Yo notaba esos gestos como quien nota que vuelve la sangre a una mano dormida. Un domingo por la mañana, mientras yo lijaba una tabla en el taller, Marcos apareció con unos planos doblados. Papá, he estado pensando,
¿Y si reformamos este espacio entre los dos? Me tendió los papeles. Había dibujado una zona de trabajo para él, otra para mí, y un rincón pequeño donde quería poner una foto de Clara y una lámpara cálida. No para convertirlo en negocio, dijo, sino para que sea nuestro lugar. El nuestro cayó suave, sin exigir nada. Me quedé mirándolo, sorprendido por esa madurez que no había mostrado nunca, ni siquiera durante sus años de ingeniero. Pasamos la mañana ordenando maderas. Él me preguntaba por cada veta, cada nudo, cada tipo de tablón. Y yo respondía con esa paciencia que solo se recupera cuando deja de doler. Papá, ¿cómo sabías qué pieza encajaba en cada sitio? No lo sabía. La madera te lo dice si la escuchas. ¿Y yo? ¿También me escuchabas? Sonreí, incluso cuando no hablábamos. Una tarde, Lucía vino a la casa. No entró, se quedó en el portal, como quien teme romper algo frágil. Antonio, quería pedirle disculpas. Su voz era baja, más de lo que la recordaba. Sé que he presionado a Marcos, que no he sabido entender el duelo. Asentí. No guardaba rencor. El rencor envejece más que los años. Marcos está bien, le dije. Ella dudó antes de continuar. Lo sé. Y me alegra. Pero creo que nuestros caminos ya no van juntos. No dije nada. No me correspondía opinar. Cada uno carga sus decisiones como puede. Cuando se marchó, Marcos bajó las escaleras y la vio alejarse. No corrió tras ella. Solo respiró hondo. Papá, no era el momento. Ni para ella, ni para mí. Y comprendí que también eso formaba parte de su aprendizaje. El taller fue, poco a poco, devolviéndonos un ritmo. Yo lijaba. Él tomaba medidas. A veces hablábamos. A veces no. La madera llenaba los silencios sin exigir conversación. Una tarde, mientras recogíamos, Marcos me dijo: «Papá, he aceptado un trabajo en Salamanca. No es tan espectacular como el de Valladolid, pero quiero estar aquí». «¿Estás seguro?» «Sí. Quiero hacer mi vida, pero contigo cerca. No por obligación, sino porque quiero hacerlo bien esta vez». Cerramos el taller cuando ya anochecía. Un aire fresco entró antes de que la puerta se cerrara, como un susurro que venía de otra época. Caminamos juntos por la calle, sin hablar. No hacía falta. Al llegar a casa, preparé 2 cafés. Marcos abrió la ventana del salón. La luz del atardecer cayó sobre la mesa, sobre la agenda azul de Clara, sobre nuestras manos. Y pensé, sin decirlo: no construí mi vida para que me la arrebataran. La construí para que alguien, algún día, supiera honrarla. Esa noche dormí en paz. No porque todo estuviera resuelto, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, sentí que nada estaba perdido. Ni él, ni yo, ni lo que Clara dejó escrito entre las líneas de nuestra vida. El invierno llegó sin avisar, con ese frío seco que en Salamanca entra por las manos y se queda en los huesos. Pero aquel año lo recibí distinto. No con resignación, sino con una serenidad que no sentía desde antes de que Clara enfermara. El taller ya olía a vida, a madera recién cortada, a barniz suave, a presencia. Marcos venía cada tarde después del trabajo. A veces solo para barrer, otras para aprender a encajar una bisagra o a pulir un borde. Nada de prisas. Nada de demostrar. Solo constancia. Una tarde, mientras él intentaba enderezar una tabla que se resistía, me miró y dijo: «Papá, gracias por no rendirte conmigo». Me quedé quieto. No esperaba esas palabras. Un padre no se rinde, hijo. Solo espera. ¿Y si hubiera tardado más en darme cuenta? Habría esperado más. Marcos bajó la mirada, como quien acepta que no todo arrepentimiento puede expresarse. Seguimos trabajando en silencio, pero el aire había cambiado. Se acercaba Navidad y, por primera vez en años, la casa no me resultaba pesada. Marcos trajo un pequeño árbol de madera.
torpe, irregular, para colocarlo en el salón. «Lo he hecho yo», dijo, con cierta vergüenza. Clara habría sonreído, respondí. Y él cerró los ojos un instante, como si necesitara escuchar esa frase desde hacía demasiado tiempo. Un día, al volver de la compra, encontré a Marcos sentado en la cocina, revisando unos papeles. Eran mis cuentas, esas que siempre guardaba en una carpeta gris. «Papá, tenemos que hablar». Me tensé. «No te preocupes», añadió rápido. «He estado mirando las facturas y quiero empezar a ayudarte. No es justo que cargues tú solo». Me apoyé en la encimera. «Marcos, nunca pesó lo que gasté por ti. Pesó lo que dejaste de ver». «Lo sé. Por eso quiero hacerlo bien, pero a mi manera. Sin invadirte». Esa última palabra, sin invadirte, era nueva en él. Un respeto recién aprendido. Esa misma semana, decidimos construir algo juntos. No un mueble grande, no una mesa ni una estantería. No. Decidimos hacer un simple marco para la foto de Clara. Yo corté la madera. Él lijó los bordes. Trabajamos hombro con hombro. Cuando ensamblamos las piezas, Marcos pasó un dedo por la junta perfecta. «Papá, esto también es amor». «El más silencioso», respondí. Colocamos el marco en la entrada de casa, bajo una luz cálida. Marcos miró la foto largo rato. Mamá nos habría querido ver así. Mamá nos enseñó a encontrarnos, aunque no estuviéramos preparados. Aquel mismo día, cuando bajamos al taller para guardarlo todo, Marcos se detuvo en la puerta. «Papá, ¿sabes qué me duele más?» «Dime». «Haber necesitado una carta para ver lo que tenía delante». Le puse una mano en el hombro. Más vale una verdad tardía que un orgullo eterno. Cerramos el taller. El aire nocturno olía a leña y a algo que no supe nombrar, quizá reparación, quizá renacimiento. Al caminar hacia casa, noté que Marcos no iba ni delante ni detrás, sino a mi paso exacto, como si al fin la vida hubiera encontrado su ritmo entre los dos. Y pensé, mientras el frío me rozaba la cara: «Clara, puedes descansar. Aquí seguimos, aprendiendo lo que tú ya sabías». El año terminó sin sobresaltos, con esa quietud que solo llega cuando uno ha dejado de luchar contra lo inevitable. Marcos y yo habíamos encontrado un modo de convivir distinto, más sencillo, más limpio. Él ya no hablaba desde la prisa ni desde la vergüenza, yo ya no respondía desde el silencio herido. Éramos, por fin, dos hombres que se reconocían. A comienzos de enero, una mañana gris, Marcos apareció en el taller con un cuaderno nuevo bajo el brazo. «Papá, quiero que me enseñes a hacer una mesa». «¿Una mesa?» «Sí. Una que podamos usar en casa. Algo que dure y que diga que empezamos de nuevo». Su voz era firme, sin peso, como si aquel cuaderno fuese una promesa. Extendimos los planos sobre el banco de trabajo. Marcos los había dibujado con trazos cuidadosos, casi tímidos. «¿Qué te parece?» «Que esta mesa no va a ser para comer», murmuré. «Va a ser para conversar». Él sonrió, y esa sonrisa no la veía desde que era un niño. Los días siguientes los pasamos midiendo, cortando, lijando. A veces discutíamos por 1 milímetro, pero sin levantar la voz. Otras veces trabajábamos sin decir palabra, dejando que el sonido de la madera hiciera de puente. Cuando ajustamos la primera pata, Marcos exhaló como si soltara años. «Papá, nunca pensé que pudiera construir algo con mis manos». «Estás construyendo mucho más que una mesa». Una tarde de lluvia, mientras el taller olía a serrín húmedo, Marcos se detuvo a media tarea. «Papá, ¿tú crees que mamá sabía que acabaríamos aquí, así?» Miré la ventana empañada. Clara no adivinaba el futuro. Solo conocía el corazón. Y el tuyo, sabía que tarde o temprano regresaría. Él bajó la mirada, como si aceptara por fin que aquel regreso no era derrota, sino madurez. Cuando por fin terminamos la mesa, la dejamos secar toda la noche. No tenía adornos,
ni filigranas, ni barniz brillante. Era sencilla, sólida, honesta. A la mañana siguiente la subimos al piso. Al entrar en el salón sentí algo extraño. La casa parecía esperar. Marcos la colocó junto a la ventana, donde entra la luz suave del amanecer. «Aquí», dijo, «para que mamá la vea». Yo asentí. No había mejor sitio. Esa noche cenamos en ella por primera vez. Pan, sopa, un poco de queso. Nada más. Marcos apoyó las manos en la madera y la acarició, como si quisiera comprobar que aquello era real. «Papá, gracias por no cerrar la puerta cuando yo estaba perdido». «Hijo, la puerta de un padre no se cierra. Se deja entornada hasta que el hijo decide volver». No hablamos mucho más. No hacía falta. La lluvia sonaba suave en el cristal. La casa respiraba tranquila. Y la mesa, nuestra mesa, parecía sostener no solo los platos, sino todo lo que habíamos tardado en decir. Cuando me fui a acostar, apagué las luces y vi la silueta de Marcos sentado aún allí, en silencio, frente a la foto de Clara. No lo interrumpí. Me quedé un momento en el pasillo, escuchando la lluvia. Pensé en los meses de humillación, en la carta, en el taller, en el regreso lento pero firme de mi hijo. Y comprendí que no era una historia de pérdida, sino de retorno. Esa noche, la casa volvió a ser hogar. Y yo, por fin, pude dormir con la serenidad de quien ha recuperado no solo a un hijo, sino el respeto que nunca quiso pedir.